Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy tengo el privilegio de contar con la presencia de una gran amiga de este podcast, de este canal, la gran Pokis del canal Fernet con Pokis. Bueno, Pokis, para mí es un privilegio, como siempre lo va a ser, tener tu presencia aquí mismo. Y en esta ocasión nos reúne un hecho muy particular, y es que fuiste presidenta de mesa en la Embajada Argentina en Japón, porque el domingo 26 de octubre justamente se votó diputados y senadores y se utilizó a nivel nacional por primera vez la boleta única en papel. Me encantaría que nos digas, Pokis, cómo fue tu experiencia, cómo fue que llegás a ser presidenta de mesa literalmente en la embajada, lo cual a mí me parece muy impactante, es muy loco tener la posibilidad de escuchar, ¿no?, de primera mano a alguien que estuvo allá, no solamente porque estás allá hace tiempo en Japón, sino que es realmente una vivencia que creo que muy pocos han podido tener, así que tu testimonio me parece clave. Y a la vez, más allá del panorama que uno con el diario del lunes, como lo estamos viendo ahora, que es un panorama desolador y triste, pero no obstante me encantaría que, pese a todo, nos cuentes cómo lo has vivido, cómo fue estar el día ese ahí en la embajada y viendo cómo se iba desarrollando todo, ¿no? Y básicamente me encantaría que nos hagas una reflexión siempre que veo tus historias. Siempre son un concepto muy reflexivo, no solamente con las noticias de actualidad, sino todo lo que vos compartís en tu Instagram. Me parece increíble, las noticias positivas, las cosas que no son tan positivas, pero bueno, siempre instás a que uno reflexione, a que uno piense la realidad, cómo va aconteciendo y cómo va sucediendo. Pero bueno, te cedo el micrófono, Pokis. Quiero que nos cuentes todo. Y bueno, soy todo oídos, al igual que todos los que están del otro lado escuchando. Hola David, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Ahora que ya estoy un poco más recuperada de la tos que tengo literalmente desde el día de las elecciones, te paso a contar un poco cómo fue. En primer lugar, te cuento que me propusieron ser la presidenta de mesa y la verdad es que me pareció una oportunidad muy única y no la quería dejar pasar, me parecía muy importante. En las elecciones presidenciales yo no pude votar porque para votar en el exterior tenés que haber hecho un cambio de domicilio y lo tenés que hacer con bastante anticipación. Con lo cual no lo había hecho, no pude votar, me arrepentí muchísimo de no haber votado en las presidenciales y esto me pareció una buena oportunidad para, bueno, colaborar con la democracia, digamos, ya que me parece personalmente tan importante. Ya había hecho mi cambio de domicilio y podía votar también. Tengo entendido igual que para ser presidente o vicepresidente de mesa no necesitas haber hecho el cambio de domicilio, graciosamente. Pero bueno, ya lo hice. Eh, y bueno, llegué a las 8 de la mañana a la embajada, estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche haciendo el recuento de votos. En el exterior y con esto de la boleta única, era bastante diferente a como es hacerlo en Argentina, porque teníamos que corroborar de qué provincia era la persona, o sea, cuál era la provincia que figuraba en su DNI para darle la boleta correspondiente. Esto figuraba directamente en el acta, en los registros, pero bueno, lo teníamos que ir corroborando y dependiendo de qué provincia era, tenían que votar por distintas cosas, ¿no? Porque algunas provincias votaban diputados y senadores y otras solamente votaban diputados, me parece. Ahora ya no me acuerdo. En el día de las elecciones, entonces estábamos yo que estaba haciendo de presidenta de mesa, una vicepresidenta de mesa y fiscales de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria. La verdad que la gente, un amor, no tuvimos ningún problema. Obviamente había diferencias de opiniones entre las fiscales, pero fueron súper educadas durante el día de las elecciones y tanto la vicepresidenta como yo nos mantuvimos al margen de cualquier opinión
para que no fuera algo así como un voto cantado o algo por el estilo, con lo cual no tengo realmente idea de lo que opina la vicepresidenta y calculo que tampoco se sabía qué era lo que opinaba yo. Vinieron a votar 72 personas, cuando en el padrón figuran unas 2.500 más o menos. Pero esta es solamente la gente que ha hecho el cambio de domicilio, que no es obligatorio hacerlo, es conveniente, porque si llega a haber cualquier desastre natural o cosas así, la embajada, si uno está en el padrón, puede encontrar la manera de comunicarse con nosotros o con nuestras familias en Argentina. Y también nos figuran en el padrón aquellas personas que, por ejemplo, están como estudiantes por poco tiempo o quienes vienen con la Working Holiday probablemente no están figurando en el padrón. Si no estabas en el padrón, no podías votar, tal como a mí me pasó en las presidenciales. Así que bueno, de estas más o menos 2.500 personas, votaron solamente 52, 72, perdón, votaron solamente 72 personas, que parece poco, pero teniendo en cuenta que esto incluye a todo Japón, es decir, de norte a sur, y que estas eran elecciones legislativas, no presidenciales, la verdad es que es un número bastante sorprendente. Para las presidenciales creo que se votaron más o menos 180 personas. Pero yo no estuve en ese momento, así que no lo recuerdo exactamente. Pasaron algunas cosas que estuvieron interesantes, por ejemplo, la primera persona que vino a votar tenía en el padrón también el nombre de su hijo, que ha fallecido hace varios años, y nos contaba que es muy difícil sacarlo del padrón por todas las cuestiones burocráticas que se indica. Entonces me imagino que debe ser una situación bastante dolorosa. Esto es algo que pasa también en Argentina, ¿no? Que todavía figuran personas que ya no están entre nosotros, pero la verdad que al ser la primera persona que vino a votar me resultó bastante choqueante. Después vino una chica que tenía 16 años con el papá, pero claro, nunca había hecho la renovación del DNI, que se hace creo que a los 16 justamente para que se permita votar, entonces no pudo votar. Y después vino otra chica que no trajo el DNI, trajo el pasaporte, se confundió y decidió irse de nuevo para su casa y volver, que su casa estaba lejísimos de la embajada, como a 2 horas, todo para cumplir con su deber democrático. Así que bueno, pasaron esas cosas. La verdad es que el día era muy tranquilo. Solamente hubo un horario en el que aparecieron varias personas, pero después era una cada 10, 15 minutos, con lo cual era realmente muy tranquilo. Podíamos hablar con la gente, explicarles cómo se votaba. Tuvimos tiempo para almorzar, que nos dividimos en dos. Nos dieron unas empanadas. También tuve la suerte de que yo estoy en uno de los grupos de Working Holiday, no porque esté con esa visa, pero de casualidad estoy en uno y les dije que iba a estar ahí de presidenta de mesa, así que una chica muy amorosa nos trajo rollos de bolos de canela, algo así, estaba muy rico, nos vino bien. Y así, bueno, transcurrió el día hasta que a las 6 cerró la mesa y tuvimos que empezar a contar los votos. A la hora de contar los votos, esto tomó bastante tiempo, obviamente todo esto acompañados con la gente de la embajada, no estábamos solamente nosotros, había varias personas de la embajada que iban y venían y que nos ayudaban en lo que sea que necesitáramos. Por ejemplo, en un momento había que imprimir más boletas porque nos habíamos quedado sin boletas de Buenos Aires, entonces íbamos como haciendo un equipo entre todos, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento de contar los votos y había que primero asegurarnos de que la cantidad fuera correcta en cada una de las provincias. No hicimos bingo de provincias, no vinieron de todas. Y de algunas provincias había una sola persona, con lo cual si nosotros supiéramos quién era el que votaba de cada provincia, podríamos haber sabido exactamente quién era, pero no conocemos a la gente que vive en Argentina, así que, en Japón, perdón. Así que nada, pasaba simplemente, era como, ¿cuál fue el voto de, no sé, Tucumán tal? Ah, mira vos. O sea que tampoco es algo muy representativo en sí de los votos por provincia realmente, son muy pocas personas. Y bueno, nada, fuimos mirando provincia por provincia, anotando cada uno, chequeando, después los fiscales tenían que también firmar el acta para asegurarse de que no había habido fraude.
Y bueno, acá en Japón también ganó La Libertad Avanza, cosa que honestamente no me sorprendió. Me sorprendieron los resultados en Argentina, pero no me sorprendieron los resultados en Japón. ¿Por qué digo que no me sorprendieron los resultados en Japón? Es porque la población que viene de Argentina a Japón creo que es bastante particular. Eh, en cuanto a tal vez sus intereses, tal vez es una población que valora el lado más conservador de Japón o que tal vez tiene un interés por el manga y el anime y sabemos que son espacios que están bastante llenos de personas a las cuales no les gustan los avances feministas. Esto obviamente generalizando, hay gente de todos los tipos, pero pensándolo desde este prejuicio por lo menos que yo tengo, la verdad es que no me sorprendió que ganara La Libertad Avanza. Esto justamente es algo que a mí me hace plantearme cosas sobre si era una Argentina en Japón, porque no puedo nunca estar demasiado segura de cuál es el pensamiento político de la persona que tengo adelante y dar por sentadas ciertas opiniones. Y eso genera cierta soledad, no me hace dar tantas ganas de vincularme con los argentinos que viven acá. Em, Nada, son cosas que uno se plantea viviendo siendo una persona inmigrante, ¿no? Pero más allá de los resultados de las elecciones en sí, para mí fue muy positivo haber tenido esta experiencia. Yo creo que si le decías a mi yo de hace 10 años que iba a estar viviendo, no solamente viviendo en Japón, sino siendo presidenta de mesa en unas elecciones legislativas, la verdad que no se hubiera entendido. En los últimos años cambié muchísimo y me empecé a interesar por un montón de cosas que antes no me interesaban en lo más mínimo. Así que me hace pensar que he hecho un recorrido propio del que estoy bastante orgullosa. Y respecto, bueno, a los resultados en general, como vos decís, a mí me gusta pensar bastante, bastante más de lo que debería a veces, para mi propio bien. Y si bien los resultados no fueron de mi agrado, eh, y eso me genera bastante frustración y me hace tener miedo de cosas a futuro. También me gusta tratar por lo menos de no quedarme solamente con eso y tratar de entender qué puede ser el motivo por el cual la gente vota como vota y cuáles son las, ¿cómo decirlo? Los deseos que están insatisfechos en cada uno de los votantes, que cuáles son las cosas que no se están escuchando. Eh, Creo que es importante poder verlo desde ese lado y no solamente enojarse con el otro, a pesar de que entiendo visceralmente que hay veces en las que uno se enoja y dice cómo puede ser, ¿no? Que las personas veamos la realidad de maneras tan diferentes. También es interesante pensar en que yo vivo acá hace 4 años, pero muchas de las personas que vinieron a votar viven en Japón hace mucho, mucho tiempo. Eh, y bueno, también la manera en la que nos llega la información viviendo en el exterior, cada uno vive en su propia burbuja informativa y ve las cosas de manera muy distinta sin tener el contacto con la realidad de allá. Imagínense si las diferencias que hay viviendo en Argentina, imagínense si solamente tenemos contacto a partir de las redes sociales o lo que nos cuentan nuestros amigos o familiares, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, hay muchas cosas para pensar. Yo quiero creer que más allá de lo que cada persona vote y si estamos de acuerdo o no, todos los que decidimos ir a votar tenemos el deseo de que Argentina esté mejor de una u otra manera. Y espero que el día de mañana podamos tener un país del cual estar mucho más orgullosos. Así que me quedo con eso, me quedo contenta de haber tenido la experiencia y no sé, veremos cómo sigue la situación. Bueno, de nuevo, muchas gracias por haberme invitado otra vez a este espacio. Espero que haya sido interesante para vos y para las personas que están escuchando. Y también les quiero agradecer, bueno, a la gente de la embajada, obviamente, y a todas las personas que vinieron a votar, porque como les decía antes, más allá de nuestras opiniones políticas, que pueden ser distintas,
Nuestro derecho cívico es algo que se ganó con muchísimo esfuerzo y hay que valorarlo. Y la verdad es que viviendo en el exterior, decidir ir a votar, porque no es obligatorio, es una decisión, nada, tiene muchísimo valor. Así que muchas gracias a todos los que vinieron. Muchísimas gracias, Pokis, y muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el Saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales, y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en mi perfil de YouTube, David el Saxofonista, o en Spotify como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos. ¡Chao!